Seguimos aquí en El Valor de la Verdad y esta noche Kenji Fujimori está confesando todas sus travesuras en el afán de llegar hasta la pregunta 21 y llevarse los 50.000 soles. Nos habíamos quedado en la pregunta número 7, que es la siguiente. ¿Realizaste juegos sexuales con tu perro Puñete? No. La respuesta es... verdad. Bueno, Kenji, creo que es una estupenda oportunidad para que termines con esa leyenda negra que te ha perseguido tanto tiempo. Bueno, primero que nada, no era Puñete. ¿No era Puñete? Era Tauro. Y el perro que salía en el video no sí, se llamaba Puñete. Era Tauro. Y déjame decirte, Beto, es una palomillada de niño. Cuando yo estaba jugando con el perro, hombre, detrás estaba toda la comunidad, todo el pueblo. Y era una palomillada. Estábamos con mi primo. ¿Tú tenías cuántos años en esa época? 13, 14 años. Aproximadamente, sí. ¿Y cuál era la circunstancia? No, estábamos con mi padre. Mi papá estaba inspeccionando unos centros educativos. Y yo estaba con mi primo y estábamos haciendo esa palomillada. ¿Tú viajabas con los perros? Sí, de vez en cuando cuando eran viajes cerca, ¿no? ¿Lo subías al helicóptero? Sí. Aquí el problema, Beto, no es tanto en la palomillada, sino que aquí se estaba violando el derecho de intimidad, privacidad. ¿Quién te grabó? De un menor de edad. ¿Quién grabó ese video? Porque ese video, Beto, no es de interés público. No, claro. Sin embargo, lo han pasado, pero durante casi 12 años a nivel nacional. Prácticamente era un bullying mediático. Imagínate. Y entiendo que estabas en una ocasión recreativa. Tú me habías contado que estabas... No, mi padre había ido a inspeccionar unos centros educativos. Y ¿Con qué estabas vestido? Yo estaba con un polo y con una licra de fisiculturista. ¿Una licra? Sí. Claro, y a raíz de ese video, bueno, me han hecho prácticamente la vida imposible, ¿no? Durante más de una década. Ahora, Puñete era otro de tus perros. ¿Cuántos perros tenías en total? ¿Podrías recordar los nombres? Tenía como 5. ¿Cómo se llamaban? Puñete, Tauro, Lobo. Lobo. Tyson. Y el otro... ¿Burro? Burro. Pero Burro era cuando tenía 7 años más o menos. Tú le ponías a tus perros nombres de otros animales. Un perro llamado Burro, un perro llamado Lobo. Burro fue el primer perrito que tuve. Era un perrito chusco. ¿Ah, sí? Sí, chusquito. Y le puse Burro porque bueno, tenía carita de perrito tontito, ¿no? Pero era más mosca que tú y yo juntos. Sí. ¿Es verdad que este perrito llamado Burro subía las escaleras de mano? Sí. O sea, esas escaleras que son solamente para personas o para monos. Claro. ¿Cómo un perro podía subir esa escalera de bombero? Había una escalera, había un muro que dividía mi casa y la casa de mis primos. Y nosotros, en vez de para darnos la vuelta, simplemente pusimos una escalera de mano y pasábamos de frente. Entonces cuando cruzábamos el muro, el perro, el burro, también sabía trepar la escalera. ¿Para seguirlos? Para seguirnos, sí. Increíble. O sea, increíble que el perro pueda hacer burro eso. No tenía nada. ¿Y qué pasó con Puñete? ¿Cuál fue su destino? Puñete era un boxer. No es el del video. Puñete se perdió en el CIN, en Las Palmas. ¿Dentro del CIN se perdió? Se escapó del CIN, se metió a la escuela de oficiales de la Fuerza Aérea, Las Palmas, y de ahí ya no lo volvieron a ver. ¿Tú los adiestrabas, los entrenabas? Puñete sí era adiestrado. Se hacía el muertito. ¿Ah, sí? Daba la patita. Bien, vamos a terminar esta secuencia perruna para ir a otros asuntos.
Pregunta 8. ¿Ingresaste a los túneles de la Operación Chavín de Huántara? Sí. La respuesta es verdad. ¿Antes o después del operativo? El mismo día, en la noche, ingresé al túnel. Ya después del operativo, mi padre me lleva a hacer un recorrido. ¿A ti te gustaban mucho todos estos operativos militares, la vida de comando, no? Lo que pasa es que prácticamente yo he crecido con los militares y los policías. El CIN, por ejemplo, quedaba al costado de la escuela de comandos del ejército. Los que nos cuidaban a nosotros, muchos eran comandos del ejército. Entonces, he crecido rodeado por ellos. Me contaban sus historias cuando estaban en zonas de combate contra el MRTA, contra Sendero. Aparte, cuando yo hacía también mi deporte, me iba a trotar a la escuela de comandos, a la pista de los duros. Es una pista de tierra donde trotan los comandos, que le dicen la pista de los duros, y siempre veía el curso de comandos, cómo entrenaba, y la verdad que eso me motivaba muchísimo. Muchos recordarán además que en aquella época apareció en la prensa la historia famosa de tu telescopio, de que tú tenías un telescopio que lo prestaste para uno de los múltiples planes que se hicieron para el rescate de los rehenes. ¿Podrías recordar esa anécdota? Inicialmente, el operativo militar que tenían planeado hacer iba a ser aproximadamente entre el 24 o 25 de diciembre. Y obviamente se iba a hacer sin la construcción de los túneles, simplemente trepándose los muros. Pero uno de los militares que estaba alrededor de la maqueta dice: puede ser que los terroristas hayan colocado algún tipo de dispositivos explosivos o minas en el jardín. Y es ahí donde se me ocurre decirles: bueno, yo tengo un telescopio y si quieren lo pueden utilizar para detectar si es que han puesto algún tipo de explosivo, ¿no? Y es ahí donde lo utilizan. Y efectivamente vieron que en el jardín había cazabobos, claro, o minas, ¿no? Así es. Bien, siguiendo con el recuerdo de esta época. Pregunta 9. ¿Te resondró el comando Valer semanas antes de morir? Sí. La respuesta es verdad. Bien, para los más jóvenes y para quienes quizás no recuerdan nítidamente este momento terrible de nuestra historia reciente, el heroico comando Valer perdió la vida en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón. Pero para Kenji Fujimori fue un personaje doblemente importante. Cuéntanos por qué. Claro, el comandante Juan Valer, él era de mi seguridad, él era el jefe de mi escolta y prácticamente se genera una convivencia, ¿no? Porque me levantaba para ir al colegio, me llevaba al colegio. A veces muchas veces cuando llegaba tarde, los profesores se quejaban con él, ¿no? Oye, levántalo más temprano porque casi todos los días llega tarde.
hacíamos ¿Colegio dónde deporte estaba? juntos. ¿Dónde estaba tu colegio? En La Molina. Bueno, desde Palacio hasta La Molina. A veces era desde Palacio o a veces era desde Chorrillos, del CIM, porque teníamos que estar rotando. En ambos casos lejísimos. Lejísimo, sí, interprovincial. Salíamos a correr por lo que le dicen el COINDE, de ahí íbamos a la escuela de comandos a correr alrededor de esta pista que le dicen la pista de los duros. A veces hacíamos tareas de matemáticas, ¿Problemas de Baldor? de Baldor o del libro del colegio, y a veces me resondraba ¿Por qué? porque no estudiaba. Y me decía, oye, tienes que ponerle más empeño a las clases, al colegio, porque es lo que te va a servir para el futuro. Y por lo que veo hasta ahora, tú no le das la debida importancia a la educación. ¿Tenía razón? Por supuesto que sí. Cuando tú te enteras, Kenji, de que el comandante Valer iba a participar en el rescate, ¿cómo te sentiste? ¿Estás Sabes que él se preocupado? presenta como voluntario. No lo sabía. No es que a él lo llaman. Él estaba haciendo un curso, creo que era escuela de guerra, o estaba en el CAEM, no sé qué curso estaba haciendo para poder ascender. Y él se presenta como voluntario. Yo quiero participar en el operativo. ¿Y tú supiste esto antes? Como que antes. Porque como era un operativo secreto, quizás no lo sabías, o sí lo sabías. No, él me dijo. Él me dijo porque cada vez que nos reuníamos, él estaba con su uniforme camuflado, porque se venía de los entrenamientos que se hacía en la réplica. Y cuando te lo dijo, ¿tú qué le dijiste? Bueno, yo siempre confiaba en su profesionalismo como militar, y a mí jamás se me cruzó por la mente que iba a perder un amigo. Incluso tuvimos un almuerzo previo al... ¿Antes del operativo? Sí, ¿Dónde? En el CIN. Él salía del entrenamiento y almorzamos. Y nuevamente me decía, mira Kenji, lo único que yo te puedo decir es que tienes que ponerle énfasis al estudio, a la educación. ¿Tú dirías que Valer fue tu mejor amigo? Sí, era una persona muy sincera. Las cosas te lo decía sin pelos en la lengua. Si hacías algo que a él no le gustaba, te lo decía en tu cara. Él no creía que... No le importaba si eras hijo del presidente. Te lo decía simplemente. Todos recordamos sus palabras en su funeral. ¿Cuánto te afectó y cuánto te afecta su partida? Fue la primera vez que perdí a un amigo. Me marcó muchísimo. Y cada vez que atravieso un momento difícil, siempre me acuerdo en su fortaleza, en su temple, pero también en su buen humor, en el buen humor que él tenía, pese a la adversidad. ¿Y de qué manera lo homenajeas o lo recuerdas cada año? Porque hemos visto que tienes particular interés en rendir tributo a los héroes del operativo Chavín de Huántar, pero en la figura de él, ¿qué tipo de homenaje has hecho? Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a Chisito y al Comando Lobo es retribuir a sus compañeros de guerra. El año pasado, por ejemplo, hicimos un evento en el Congreso donde yo les conseguí un apoyo concreto, directo, tanto a los comandos como para sus hijos. Les conseguí becas integrales para la universidad o para que puedan estudiar curso de inglés completo. Y es un apoyo que se logró conseguir después de 15 años. En esos 15 años que han pasado, ellos solamente han sufrido la persecución. ¿Cómo era para ti estar presente en todas estas reuniones secretas en las que se planificaba el rescate? Porque entiendo que estuviste presente, por ejemplo, cuando se afinaban los detalles del operativo Chavín de Huántar, ¿verdad? Sí.
mi padre me llevaba a las planificaciones que se realizaba alrededor de la maqueta que se hizo a escala de la residencia original. Mi padre me decía, lo que tú vas a presenciar va a ser un momento histórico. Lo que tú vas a ver ahora no lo vas a ver en ningún texto escolar o universitario. ¿Y cuando estabas en estas reuniones podías opinar, podías participar o estabas en riguroso silencio? Yo hacía las tomas, yo estaba filmando. ¿Tenías una cámara de video? Tenía una cámara de video. Incluso en uno de los videos, si no me equivoco, salgo yo filmando, parte del planeamiento militar. Bien. ¿El angelito está aquí en el set? El angelito, Giancarlo Bacchelli, está ahí, ¿Dónde? en la oscuridad. Acá A estamos, ver. Beto. Ah, ahí está. Bienvenido, Angelito. ¿Cómo estás, Beto? Un abrazo para ti. Realmente muy contento de acompañar a mi amigo Kenji en un momento tan especial. Gracias por haber venido. Eres un apoyo importante. Me han dicho que has preparado una barrita para Kenji. Siempre estamos con Kenji. Él sabe cuánto lo queremos y ahora que hacían un poco de recuerdo de su época de travieso, me hace acordar mucho al Kenji de la actualidad también. Siempre es muy sigue siendo bromista, así, ¿no? muy alegre, con mucha chispa, una extraordinaria persona realmente. Muy bien. No, Giancarlo es mi pata. Batería seria. Tu Giancarlo. batería seria. Claro. Es tu compañero de escaño, pues, ¿no? Sí, y prácticamente de oficina también, somos vecinos. Vecino, claro. Lo tengo loco ahí al angelito. Bueno, pues espero que no con rata blancas ni No. boas, ¿no? No he Cosas llegado a ese peores. extremo todavía. Cosas peores, Beto. Felizmente. Cosas peores, dice que. Cosas peores. ¿Como cuáles? No. Tampoco. Bien, es momento de formular la pregunta 10. Kenji, ¿discutían frecuentemente tus padres delante de ti? Sí, Me informan por mi audífono que has cambiado tu respuesta. Ante el polígrafo respondiste que no y esta noche has respondido que sí. Esto es perfectamente lícito, está dentro de las reglas del programa. Sin embargo, yo quiero estar completamente seguro de cuál es tu respuesta final. Si la que diste ante el polígrafo, que fue no, o la que nos das esta noche, que es sí. Voy a volver a formular la pregunta para estar completamente seguros de cuál es tu respuesta final. Pregunta 10. ¿Discutían frecuentemente tus padres delante de ti? sí. La respuesta es verdad. Esta es una clásica pregunta en la cual uno puede responder lo que los demás quisieran escuchar, quizás, ¿no? A nadie le gusta contar asuntos familiares, son cosas muy íntimas, muy privadas. Y para cualquiera que haya vivido las discusiones de los papás que ocurren en muchos hogares, no diré en todos. Es bien difícil, ¿no? Sobre todo es cuando es un desagradable. divorcio público, mediático, ¿no? Es difícil sincerarse. De hecho, a ti te afectó mucho la separación, probablemente porque eres el más chiquito de todos, ¿no? Claro, fue un momento difícil. Uno como niño siempre espera tener a papá y mamá juntos. Y obviamente las discusiones entre ellos a uno como niño le genera inseguridad. Eso se ve reflejado también en el desempeño académico en el colegio, ¿no? De hecho, un niño se asusta de que sus papás peleen, ¿no? Porque tu mundo es tu hogar. Entonces, si tus papás pelean, el mundo está en guerra, ¿no?
Claro. Vives en una atmósfera terrible. Claro, y esa atmósfera terrible que tú hablas empeora cuando se filtra en los medios de comunicación, cuando las discusiones ya no son ya solamente en casa, ¿no? Sino que todo el país está hablando de eso. Todo el país lo ve y se transforma prácticamente en un reality show, ¿no? Y tú tenías que ir al colegio todos los días. Y tenía que ir al colegio y obviamente algunos compañeros hacían bromas, ¿no? Es por esa razón que tenía también notas bajas, ¿no? Cuando esto pasa, muchas veces los niños tienen la secreta esperanza de poder arreglar la situación. ¿Te pasó en algún momento por la cabeza que tú podrías hacer que tus papás se amisten? No, yo no he contemplado esa alternativa porque, o sea, para mí ya era como un trauma, ¿no? Ver las discusiones, el hecho que no se llevaban bien. Entonces ya poco a poco vas asimilando de que la mejor solución es que cada uno trate de hacer su propio camino. Porque no es solamente una discusión interna casera, ¿no? Sino que era de público conocimiento, todos los días en los noticieros, noticiero en la noche, noticiero en la mañana, ir al colegio, era complicado, difícil. ¿Cuánto crees que influyó en la separación de tus papás la política? El hecho de que tu papá ya no era solamente tu papá, sino era el presidente de la República. Sus responsabilidades, sus dolores de cabeza, sus problemas políticos. ¿Cuánto alteraron el clima del hogar? Claro, por supuesto. El hecho de que mi padre sea presidente tenía más responsabilidades, tenía que dedicarse más tiempo a resolver los grandes problemas que afectaban al Perú, como era probablemente no estaba terrorismo, mucho, en la casa no estaba mucho, hiperinflación, ¿no? Entonces él tenía que dedicarle más tiempo para resolver esos problemas, ¿no? Y puede ser que eso haya afectado en la relación con mi madre, ¿no? Sí, los trabajos comunes y corrientes muchas veces hacen que los esposos o las esposas lleguen a casa 10, 11, 12 de la noche. No quiero imaginarme lo que será el trabajo de un presidente. Probablemente en días que no aparecería. Lo que pasa, Beto, que la coyuntura que le tocó a mi padre no es como la de ahora. La coyuntura, el escenario que le tocó gobernar a mi padre era de un infierno. Y mi padre tenía que estar en el momento tomando medidas en el instante, en el día a día, apagando incendios todos los días, porque todos los días habían cochebombas, todos los días habían apagones, toques de queda, el problema de la hiperinflación. Entonces mi padre tenía que estar al 100% enfocado en resolver eso, ¿no? Todo lo que describes, la gente más joven no lo recuerda o no lo ha vivido, ¿no? Les han tocado tiempos más amables. Yo tengo yo nací 80. en el... No. Está muy bien, pero 80 años. Las arrugas sí son de 80 años las que tengo. Yo nací en el 80, pero los que han nacido del, ¿qué te digo? 85 para adelante, ellos no lo han vivido. Han tenido más fácil, ¿no? No han vivido la época del terrorismo, la hiperinflación, no saben lo que son cochebombas. Y esperemos que no lo sepan nunca, ¿no? Al menos que sepan lo que fue... Claro, que lo sepan, que no lo vivan, quiero decir. El terrorismo, ¿no? Exactamente, es algo que no lo vivan, ¿no? Pero que sepan lo que fue Sendero Luminoso, el MRTA, que sepan quién era Abimael Guzmán, Víctor Polay Campos, que sepan lo que eran los cochebombas, que sepan que a veces uno tenía que estudiar con velas. Si no había grupo electrógeno, tenías que estudiar con velas. La pregunta 11 es una pregunta que todo el país se hace. Pregunta 11. ¿Quieres ser presidente?
Hacemos una pausa y regresamos, amigos. Este es El valor de la verdad de Kenji Fujimori.